El diablo y la heredera, capítulo 10, de Bárbara Cartland. El tono de su voz y el brillo de sus ojos hicieron que Sky aceptara sin más discusión. Está bien, concedió. $850, pero recuerde, solo podré pagárselos cuando lleguemos a Jácara. Él la estaba extorsionando, pero no le importaba. Pensó en el rostro del diablo cuando llegara al campamento y descubriera cómo había logrado escapar de sus garras, ayudada por uno de sus propios hombres. Hubiera querido estar allí para ver su furia. Un repentino estallido de maldiciones procedentes de la boca de Pedro la hizo volver al momento presente. No se había librado aún de el diablo y habían llegado a otro callejón sin salida. Pedro maldijo las montañas, la lluvia, el país. «Debemos volver», dijo Sky con aire cansado. Se sentía muy agotada, le dolía la cabeza y todo el cuerpo. Tenía sed, y aunque no sentía hambre, comprendía que estaba debilitándose por falta de alimento. Pedro hizo dar vuelta a su caballo. «Es muy difícil encontrar el camino hacia Jácara. Cuando lleguemos allí, la señora pagará a Pedro $2,000, ¿verdad?» Sky lo miró. ¿Por qué no había notado antes que aquel hombre tenía los ojos demasiado juntos? Debió haber estado loca para ponerse en manos de ese incompetente que solo servía para tratar de sacarle dinero. «Me niego a prometer más de lo que ya he ofrecido», repuso con frialdad. «Creo que la señora hará mejor en aceptar lo que le pido», contestó él con suavidad. De pronto, sin saber por qué, Sky tuvo miedo. Él se limitaba a mirarla, pero había algo en su expresión, o tal vez en la inmovilidad de sus manos, que la asustó. Hubiera querido huir, no haber salido nunca del campamento y estar ahora a salvo en la caverna, con los guardias afuera y el diablo retornando del trabajo al terminar el día. Pedro esperaba su respuesta. «Está bien, $2,000, contestó al fin. «Pero todavía no hemos llegado a Jácara. Pedro va a encontrar el camino», insistió él alegremente. Otra vez volvieron sobre sus pasos. De nuevo encontraron el camino y éste los llevó un poco adelante, antes que Sky se diera cuenta de que el sol estaba desapareciendo detrás de las montañas. Había refrescado para entonces, y ahora las barrancas que surgían a sus pies estaban llenas de sombras, y Sky, con repentino terror, comprendió que pronto descendería la oscuridad de la noche. «Oscurecerá en 20 minutos», dijo a Pedro. «¿Qué vamos a hacer?» «Vamos a bajar», contestó él con optimismo. 10 minutos más tarde estaban subiendo de nuevo. El resplandor rojizo del crepúsculo fue la bandera roja de peligro. «Tenemos que encontrar una cueva o algún lugar donde pasar la noche», observó Sky. «Sí, tendremos que hacerlo», aceptó él. Siguieron avanzando, aunque más despacio, tratando de encontrar algún refugio. Pedro vio primero el riachuelo que descendía por la ladera de la montaña. «Podemos seguir el arroyo», exclamó excitado, «y nos llevará al pie de la montaña». «Es demasiado tarde ya», contestó Sky. «Mire, oscurecerá en unos minutos más. Tenemos que detenernos en algún sitio cerca de aquí». Desmontaron y llevaron a sus caballos a beber en el riachuelo, y entonces Sky vio una cueva bajo una saliente de roca, semioculta por un enorme peñasco caído. «Vaya a ver cómo está ese lugar», ordenó a Pedro, «y asegúrese de que no haya serpientes». El diablo le había explicado el peligro de que en esos lugares hubieran nidos de víboras venenosas. Pedro se metió en la cueva con estudiada lentitud, y Sky supuso que se sentía ofendido porque ella era ahora quien daba las órdenes, y él había fallado en sus promesas. Sin duda trataría de sacarle más dinero antes de llegar a Jácara, pero a ella no le importó. Desencilló los caballos y los unió con las riendas, como había visto hacerlo a los jinetes del diablo. Estaban acostumbrados a que los ataran de ese modo, y se dedicaron a mordisquear la hierba silvestre que crecía junto al arroyo. Advirtió que Pedro encendía fósforos, y luego lo vio regresar de la cueva. «La cueva está limpia», anunció, «pero huele a zorra». «Es mejor que dormir al aire libre», contestó Sky, estremeciéndose de frío. «Debí traer un abrigo». «Pobre señora, pero yo tengo algo que la hará calentarse», respondió Pedro obsequioso. Sacó una cantimplora del bolsillo y se la extendió. «Beba un poco, es buen aguardiente», le dijo, alentándola. Ella le quitó el corcho a la cantimplora y olió su contenido. Era una bebida fuerte y áspera, y se la devolvió sonriendo. «No, gracias. La cueva será suficiente para protegerme del frío».
Pedro echó la cabeza hacia atrás y tomó un largo trago de la cantimplora. Luego volvió a taparla. «Tenga cuidado, señora, la cueva está oscura», comentó. «Déjeme enseñarle el camino, traigo fósforos». «Podríamos encender una fogata», sugirió Sky. «Sí, por supuesto», reconoció él sin entusiasmo. «Reunamos madera antes que oscurezca». Estaban en una parte más baja de las montañas, donde abundaban los arbustos secos y las ramas de pino. Sky pronto reunió una buena cantidad de leña y la llevó a la cueva. Regresó 2 veces más, con los brazos llenos antes que oscureciera por completo. Estaba muy cansada por ese último esfuerzo, y le molestó ver que Pedro no había traído tanta leña como ella. «Podrá ir a traer más a la luz de la hoguera», sugirió intencionadamente. El hombre encendió la fogata con mucha habilidad, y las llamas lanzaron su resplandor amarillento contra la oscuridad de la noche. «Así es mejor», aprobó Sky con un leve suspiro. «Eso, cuando menos, mantendrá alejadas a las zorras de su casa. No quiero compartir mi cama, por dura que sea, con un animal salvaje». Pedro estaba bebiendo de nuevo de la cantimplora. Se enjugó la boca con la manga de la camisa y volvió a taparla. «¿La señora tiene miedo?», preguntó. «Pedro la protegerá». «No, no tengo miedo», contestó Sky. «Quisiera que hubiéramos traído algo de comida. Pero como no lo hicimos, es mejor no pensar en ello. Durmamos un poco. Tan pronto como salga la luna nos pondremos en marcha de nuevo». Tenía las manos extendidas hacia el fuego, y el calor de las llamas disipaba el frío que la había hecho temblar minutos antes. Pedro se acercó a ella. «Yo protegeré a la señora», dijo con voz suave, casi servil. «Entonces será mejor que duerma aquí, a la entrada de la cueva», respondió Sky con voz aguda. «Y mantenga el fuego encendido. Buenas noches, Pedro. Yo dormiré adentro». Se volvió y caminó cuidadosamente hacia el fondo de la cueva. Esta no era muy profunda, y el fuego de afuera iluminaba el suelo arenoso, los muros ásperos y una pila de huesos blancos que había al fondo. Pedro tenía razón al decir que olía a zorras. Al menos era una protección contra el frío, se dijo Sky, y entonces la luz procedente del fuego fue parcialmente bloqueada, y comprendió que Pedro la había seguido. «¿Qué quiere?», preguntó Sky volviéndose rápidamente. «Vengo a cuidar a la señora», contestó él con voz espesa y, al mismo tiempo, acariciadora. «Le he dicho que no lo quiero aquí», protestó Sky. «Salga ahora mismo». No era un hombre alto, pero su cabeza llegaba casi al techo de la cueva, y parecía llenarla, haciendo que ella se sintiera muy pequeña. «¿No me oye?», repitió. «Váyase afuera, quiero estar sola». Hablaba con firme autoridad, aunque sin temor, y Pedro, por toda respuesta, extendió desvergonzadamente las manos hacia ella. «A la señora le gustará Pedro», sonrió él. «Pedro le gusta a todas las muchachas, y si Pedro le gusta mucho a la señora, tal vez pueda llevárselo con ella a los Estados Unidos». «No se atreva a tocarme», gritó Sky furiosa, «y váyase de aquí. Si quiere ir a los Estados Unidos, hablaremos de eso mañana. Pero no ahora, ¿me oye? No ahora. Usted es muy bonita». Ella sintió sobre la cara su aliento cálido, oloroso a alcohol. «Me gustan las muchachas rubias, de piel blanca, y a usted también le gustará Pedro. Él es muy buen amante». La tomó de los brazos y Sky lanzó un grito de terror. Empezó a luchar con él con todas sus fuerzas. Sus uñas arañaron el rostro del hombre. Le golpeó el pecho y le clavó los dientes en la mano, pero advirtió que poco a poco él iba venciendo. Era un hombre fuerte, y la pasión que lo dominaba lo hacía respirar jadeante a través de sus gruesos labios. Sky resbaló y, al caer, gritó repetidas veces con todas sus fuerzas. Sintió las manos de él en su cuello. Sintió que la oprimía contra el suelo. Entonces escuchó un ruido repentino procedente del exterior, como si alguien llegara corriendo. Luego, el sonido de un disparo que retumbó ensordecedor en la pequeña cueva. Pedro cayó hacia adelante, oprimiéndola con fuerza. Desesperadamente, Sky se libró de su cuerpo y se puso de pie, y al hacerlo vio la silueta de un hombre a la entrada de la cueva. No era necesario que las llamas subieran más alto para revelar los anchos hombros o el orgulloso porte de su cabeza. Supo quién era. Supo quién la había salvado. Avanzó tambaleante hacia él. Su corazón latía con tanta fuerza que apenas le permitía respirar, y exclamó con voz ahogada: «Vino usted. Gracias a Dios que vino». Se aferró a él, escondiendo el rostro contra su hombro.
La pesadilla de los últimos minutos la había destrozado por completo. Temblando, apenas se podía sostener, pero el diablo la rodeó con su brazo. «Ve si el hombre está muerto», ordenó con voz imperiosa a alguien detrás de él, «y ensilla los 2 caballos». Al apoyarse contra él, luchando por recobrar el control de sí misma, Sky comprendió que estaba furioso y que había logrado recapturarla, pero no le importó. Solo estaba agradecida, más allá de lo que podía expresar con palabras, de que el diablo hubiera llegado a tiempo. La impresión recibida hacía castañar los dientes de Sky, y por algunos minutos no pudo pensar con claridad. Solo acertaba a aferrarse a el diablo, sintiendo que él era lo único sensato en un mundo de horrores y peligros que jamás imaginó. Vagamente, a pesar de los violentos latidos de su corazón y de las palpitaciones que sentía en la cabeza, se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor. «Está muerto», dijo una voz masculina. Escuchó los sonidos peculiares de los caballos sobre el sendero pedregoso y sintió que el diablo la tomaba del brazo y la hacía volverse hacia la fogata, a fin de salir a donde esperaban sus monturas. A la luz de las llamas pudo ver a los hombres de el diablo, y notó que sus ojos, oscuros y curiosos, estaban fijos en ella. Sky se dio cuenta de que tenía la blusa desgarrada del hombro y la cintura, y que una de sus mangas estaba casi desprendida. Al llegar al primer caballo, el diablo le envolvió los hombros con una manta. Era de lana suave y ella se sintió agradecida del calor que le proporcionaba. Pronto se vio subida en el caballo y uno de los hombres se adelantó para conducir a este de la rienda. Sky se preguntó, por un momento, cómo podrían aquellos hombres encontrar el camino de regreso entre tantos senderos tortuosos y profundas barrancas, pero, al ponerse en marcha, advirtió que descendían siguiendo el curso del riachuelo. La luna empezaba a elevarse, y las estrellas brillaban con mayor intensidad, y habían viajado unos 20 minutos cuando llegaron a la planicie. Sky comprendió entonces que Pedro había estado a punto de llevarla al lugar seguro. Jácara no debía estar lejos, a 1 hora a caballo cuando mucho. En ese momento, con una sensación de profundo agotamiento, se dijo que no podía seguir adelante. Solo con un supremo esfuerzo de voluntad se había mantenido en la silla mientras descendían por la ladera de la montaña. Ahora, al pensar en el largo recorrido que le esperaba, le pareció que no podría resistirlo. «No puedo más, no voy a», comenzó a decir, pero las palabras murieron en sus labios. Cayó hacia adelante y se sumió en una profunda oscuridad. Mucho más tarde sintió que le deslizaban agua entre los labios y que le habían puesto algo húmedo y frío sobre la frente. «Bebe», ordenó una voz, y ella se sintió demasiado débil para desobedecer. Abrió los ojos y advirtió que el diablo la miraba y que su brazo le rodeaba los hombros. «Lo siento», tartamudeó. «¿Te sientes bien ahora?» Ella se sentía no solo al borde de la inconsciencia, sino de la misma muerte, pero la voz imperiosa de él la obligó a hacer un esfuerzo por sobreponerse. «Estoy bien», mintió. Pensó que no iba a tener fuerzas para seguirse sosteniendo en el caballo, pero no tenía que preocuparse por ello. El diablo la levantó en brazos, la colocó en el frente de su propia silla y montó tras ella. La rodeó con el brazo izquierdo y la estrechó contra su pecho. Era la forma en que la había llevado cuando ella trató de escapar antes, cuando la levantó ágilmente desde su caballo al galope. Recordó cómo, en aquella ocasión, había detestado la proximidad de aquel hombre y el brazo que la retenía cautiva. Pero ahora todo era distinto. Le agradaba sentirse así. Recostó el rostro contra su hombro y cerró los ojos. La chaqueta de él olía a humo de tabaco y a ese leve aroma de brezo peculiar de la lana escocesa. Debió quedarse dormida porque, horas más tarde, se dio cuenta de que la bajaban del caballo y lanzó un leve grito, pues tenía la pierna derecha entumecida. Se dio cuenta de que el diablo la estaba subiendo por los escalones que conducían a la caverna. Hubiera querido decir, «Hemos llegado a casa», pero las palabras se negaron a salir de sus labios. Los párpados le pesaban y no podía abrir los ojos. Más tarde despertó a medias al sentir que la estaban desvistiendo, pero apenas se dio cuenta de que le quitaban las botas y que manos gentiles le desprendían la blusa y los pantalones de montar. Murmuró algo, protestando de que interrumpieran su sueño, pero después la arroparon con las mantas de la cama y, como un niño, apoyó la cara contra la almohada y siguió durmiendo. Le pareció que alguien besaba sus labios,
pero no estuvo muy segura de ello. Despertó con una sensación de profundo terror y se incorporó en la cama. Comprendió que la habían despertado los primeros ruidos del campamento, y levantándose, se acercó a la ventana y descorrió la cortina. El sol se elevaba ya sobre el horizonte, ahuyentando rápidamente la oscuridad púrpura de la noche. En el campamento la gente iniciaba sus actividades cotidianas con perfecta naturalidad. Skye pensó en lo diferente que hubiera podido ser ese amanecer para ella, si el diablo no la hubiera salvado, y se estremeció ante los recuerdos de la noche anterior. De pronto sintió mucha hambre. Aún estaba cansada, pero no exhausta, y sabía que cuando comiera algo se sentiría mejor. Se movió a toda prisa y llenó la jofaina con agua de la jarra que había junto a ella. Le tomó algún tiempo desprenderse del polvo del camino que recorriera el día anterior, pero cuando lo hizo se sintió reconfortada y se puso un vestido de muselina gris con cuello blanco, que la asemejaba a una joven de la época de los puritanos. Cuando se vio en el espejo, notó que estaba muy pálida y que sus ojos parecían desmesuradamente grandes en el pequeño óvalo de su rostro. Skye hizo todo lo que pudo por mejorar su apariencia, pero comprendió que estaba muy nerviosa, pensando en que tenía que enfrentarse de nuevo a el diablo. Con un valor casi heroico, se acercó a la puerta de su dormitorio y descorrió la cortina. La cueva exterior estaba vacía. La mesa del desayuno se encontraba ya lista, pero el diablo no terminaba aún de vestirse. Lo escuchaba moverse en su propio dormitorio, silbando una suave melodía imprecisa, que le recordaba el canto de los pájaros. Skye se acercó a la ventana y se quedó de pie, esperando. Cuando él salió a la cueva, lo hizo tan silenciosa e inesperadamente que Skye no lo sintió llegar a su lado. Se volvió hacia él, los ojos grandes y asustados, con un estremecimiento repentino. Sus labios se entreabrieron y temblaron por un momento. ¿Ya estás levantada tan temprano?, le preguntó. Pensé que hoy dormirías hasta tarde. Su voz era tranquila y agradable, y no había el más leve asomo de ira en sus ojos. Ella sintió que las palpitaciones de su corazón se reducían. Quería darle las gracias, dijo tartamudeante. Si usted no hubiera llegado. Las palabras se quedaron temblando en sus labios. Hizo un pequeño gesto con las manos, más expresivo que cualquier palabra. Olvídalo, contestó el diablo con firmeza. ¿No está enfadado?, le preguntó, levantando la vista hacia él. Contigo. ¿Qué esperabas? Skye se volvió a otro lado para no mirar la expresión de furia que sin duda asomaba a los ojos del diablo. Usted me advirtió que sus hombres eran así, murmuró titubeante, pero no le creí. Él no le contestó por un momento, pero ella adivinó que la estaba observando con fijeza. El hombre está muerto, dijo él por fin. Olvídalo. No me va a castigar. Creo que ya has recibido suficiente castigo. A ella le pareció que la luz del sol se volvía de pronto más dorada, y sintió como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. Siéntate, ordenó el diablo, en ese tono autoritario que ella conocía tan bien. Necesitas comer. Skye se sintió agradecida de tener que obedecerlo, y se instaló en el lugar que ocupaba siempre a la hora de la comida. Como por arte de magia, aparecieron los sirvientes con café, huevos, bollos calientes y dorados, y una gran fuente de fruta. Skye bebió una taza de café y sintió que recobraba un poco las fuerzas. Cuénteme cómo logró llegar a tiempo, dijo ella por fin. El diablo bajó el tenedor y el cuchillo que tenía en las manos. Varias veces en mi vida me he dejado guiar por el instinto más que por el sentido común, y nunca me he arrepentido de ello. Ayer, cuando llevábamos algún tiempo cabalgando, Pedro me preguntó si podía volver a casa, porque se sentía muy enfermo. Pero cuando lo vi tomar el camino de regreso, advertí que estaba muy contento. Continuamos cabalgando sin él, y mis hombres empezaron a reír y a chismorrear acerca de los idilios de Pedro. Entonces recordé algo sobre su pasado. 2 mujeres habían sido encontradas estranguladas, después que él durmió con ellas. Skye lanzó una exclamación repentina. Estaba recordando las pequeñas manos velludas de Pedro cuando asieron su garganta. Sentí como si alguien me advirtiera que debía volver. Continuó el diablo. Recordé una mirada que Pedro te dirigió una vez que nos vio cabalgando juntos. Tú eres joven, hermosa y rica. Por otra parte, Pedro se había unido a mi grupo huyendo de la ira de un marido ofendido. Me inquieté tanto que decidí volver al campamento. Llegué solo 1:30 después que se habían ido ustedes. «¿Solo 1:30?» exclamó Skye. «Eso fue todo».
No necesité pensar mucho para comprender que Pedro había tomado el camino que cruza las montañas. Él lo conocía, aunque no tan bien como yo. Acompañado de 3 de mis mejores hombres, me lancé a buscarlos. Así que, después de todo, yo no tenía la menor posibilidad de escapar, ¿verdad?, preguntó Skye. Solo una posibilidad muy remota, aunque debo reconocer que eres una luchadora muy persistente. Continúe, suplicó Skye. Hay poco más que decir. Sospecho que Pedro se perdió. El camino estaba en peores condiciones de las que yo había anticipado. Sí, nos perdimos varias veces. Yo estaba ya muy preocupado, hasta que vi la fogata. Estábamos a unos 400 metros de ella cuando mis hombres me la hicieron notar. Comprendí entonces que se habían perdido en la oscuridad y que habían tenido que acampar para pasar allí la noche. Pedro, por cierto, fue siempre muy mal guía. Skye se cubrió el rostro con las manos. Me avergüenzo de haber confiado en él, dijo. ¿Por qué tenía usted un hombre como él en el campamento? Tengo que usar el material humano disponible. Además, esos hombres con frecuencia solo dan lo que han recibido. Malas leyes, malos amos y gobiernos corruptos hacen malos hombres. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.